Presentar. Pantalla completa. ¿Por qué? ¿Me deja? Oh, oh. A ver, che. Bien. ¿Se está viendo ahí la pantalla de la presentación? Sí, sí. Sí, sí. Perfecto, bueno. ¿Y ahí? ¿Se ve? Sí, sí. Perfecto, bueno, arrancamos entonces. Bueno, ¿alguna pregunta sobre lo que vimos hasta ahora de instrumentos digitales, sobre lo que vimos el otro día, el martes pasado? Algo que les haya quedado pendiente, si no, seguimos. ¿Mm? Bueno, avanzamos entonces con, hemos estado viendo algunas, desde el otro día, digamos, algunas cuestiones adicionales sobre errores propios de aparatos digitales. Y hoy vamos a avanzar un poquitito más sobre eso y vamos a dejar para el final los ejemplos de los que hablamos, donde tratamos de graficar un poco lo que vimos hasta ahora. Así que hoy vamos a tener en la segunda parte de la clase bastante ejercicios. Bien. Bueno, vamos entonces. Bueno, vamos a ver el tema de las señales de modo serie y señales de modo común. Vamos a arrancar con las de modo serie. ¿Qué se entiende por una señal de modo serie o modo normal? Digamos, la identificación como señal de modo serie es bastante más gráfica, porque justamente lo que, lo que me está diciendo es que es una señal que va a estar en serie con la señal con la que quiero medir. ¿Sí? Acá tenemos un circuito bien simplificado para empezar a hablar, digamos, sobre el tema, sobre una medición de tensión. Fíjense que no dice si es de continua, de alterna, no importa, vamos a tratarlo en forma completamente general. Eh, Tenemos una señal 1 que es la que queremos medir y una señal de modo normal que, bueno, está, pareciera como que están las siglas cambiadas del orden, pero bueno, usamos una nomenclatura que es bastante común en la bibliografía y que nos parece que es más gráfica, que son las siglas que corresponden a la identificación de las señales en inglés, ¿sí? Normal mode, habitualmente es como se las conoce, no como señal de modo serie, pero bueno, también en mucha bibliografía en español aparece como señal de modo serie. Además, digamos, otra cuestión que tiene a favor el uso de esta nomenclatura es que se corresponde con las especificaciones de datos de los instrumentos, de prácticamente todos, en particular con todos los instrumentos que vamos a utilizar nosotros. Así que por eso la sigla de NM y no MN si uno habla de señales de modo normal. Bueno, entonces, cualquier señal que esté en serie con la señal a medir, pero que no sea la señal a medir, es una señal que puede eventualmente eh, modificar, de hecho en general lo va a hacer, puede modificar la señal que estamos queriendo medir, es decir, la señal que ve el instrumento, y por lo tanto será una fuente o podrá ser una fuente de error adicional. Tenemos dos aclaraciones para hacer, es decir, primero que la señal puede existir y como vamos a ver, si uno puede evaluar, como siempre puede introducir un error que sea despreciable frente a los errores propios del instrumento, con lo cual uno procederá como si la señal no estuviera, pero bueno, tiene siempre que ser capaz de evaluarla para poder hacer esa consideración. Y por otra parte,
la aclaración que hace en este último parrafito de la diapositiva, que es, evidentemente, si estamos midiendo una señal de continua y la señal de modo normal es de continua, el aparato que mide, que estará en su función de medición de tensión continua, por ejemplo, no puede identificar qué parte de la señal es la señal a medir y qué parte de la señal es la señal de modo normal. Con lo cual ahí, si bien podemos determinar que existe una señal de modo normal, de ninguna manera el instrumento será capaz de individualizarla. Así que esos son datos particulares que, bueno, no quita que uno tenga que identificar de todas maneras la señal de modo normal que puede afectar a la medición, pero no vamos a tener posibilidad que el instrumento las identifique o las separe, como vamos a ver que ocurre en otros casos cuando son de distinta naturaleza. Es decir, por ejemplo, cuando la señal a medir es de continua y la señal de modo normal es de alterna, ¿no? O viceversa. Así que bueno, está claro, digamos, la idea de qué hablamos cuando hablamos de una señal de modo normal o de modo serie. Cualquier duda, ya saben, como siempre, me paran, consultan, levantan la mano. No sé si puede levantar la mano. Dale, decime. Dijo que no se puede separar la señal de continua de la señal a medir si el aparato mide en continua. ¿Puede ser? No, si la señal que quiero medir es de continua y el aparato está en su función de medición de tensión continua y la señal de modo normal también es de continua, el aparato ve la continua como toda una, es decir, como la suma de ambas, ¿no? O la suma algebraica si quieren, si uno tiene en cuenta la polaridad. Es decir, no puede identificar qué parte de señal es de la señal propiamente a medir y qué parte puede ser una señal ajena al circuito, que bueno, ¿cómo aparecen señales ajenas al circuito? Ya vamos a ver algunos ejemplos, pero en alterna es bastante común los acoplamientos, lo vamos a ver sobre el final de la materia, cómo se produce un acoplamiento, pero son señales externas que se introducen al circuito de medición, pero son externas, no son la señal a medir, es decir, no corresponden a la señal a medir, sino que son señales que se acoplan en forma externa, ¿no? Entonces, si las dos son de la misma naturaleza, el instrumento no puede separar, el instrumento mide la totalidad, ¿no? Lo mismo que si las dos son de 50 Hz, están en fase. Y bueno, evidentemente no hay posibilidad de que las separe, porque el instrumento ve como una única señal, la suma de todo, ¿no? Está bien, a eso me refería. Pero está buena la pregunta. Buenísimo, buenísimo. Listo, seguimos entonces. Bueno, vamos a suponer entonces que uno es una señal de continua y una señal, el caso más común, digamos, y la señal de modo normal es una señal de alterna. Hay dos posibilidades de eliminar. ¿Se escucha algún ruido de fondo? Porque hay gente trabajando cerca en una hora y bueno, así que ustedes sabrán disculpar si es que se escucha algún ruido de fondo, pero no, que ande bien. por lo menos yo no. Bueno, perfecto, mejor. No se escucha. Mejor. Bueno, entonces, vamos a poner el caso de que la señal a medir sea una señal de continua y la señal que se acopla externamente o que aparece externamente como señal no deseada, de modo normal, no deseada, que se pone en serie con la señal a medir, es una señal de alterna. Evidentemente, hay distintas alternativas de sacarse encima esta señal, porque en realidad lo que queremos es que el instrumento mida solo U1, ¿no? Eso está claro. Es decir, la idea es que el instrumento mida solamente la señal que me interesa medir, que es U1. Entonces tengo que ver lo que decía, poder cuantificar esta señal o poder eliminarla para que al instrumento le llegue solamente uno. Bueno, una posibilidad es filtrar la entrada del voltímetro. Por supuesto que no vamos a entrar en detalle de lo que significa o cómo se implementaría un filtro, pero bueno, si la señal es de continua y la señal que tengo acá es de alterna, podría eventualmente filtrar la señal para hacer que al instrumento le llegue solamente la señal U1, la señal a medir. De todas maneras, eso dice, bueno, lentifica o retrasa la respuesta del sistema. Tiene otro problema, digamos, los filtros en general no solamente atenúan o eliminan la frecuencia de interés, sino que atenúan otras frecuencias. Entonces, si bien esa es una herramienta, habitualmente no es la que se utiliza en instrumentos de medición, ¿no? Esa es una posibilidad, pero que en instrumentos de medición difícilmente se utilice. Lo que sí se utiliza habitualmente es procesar la señal con un conversor. Con las técnicas que vimos nosotros de conversores analógico-digitales, uno de ellos, el que vimos en detalle, había otros, dijimos, el sigma delta, por ejemplo, eran conversores integradores. Y ya habíamos adelantado, digamos, que el hecho de
de por qué los conversores integradores le ganaban en uso a los conversores no integradores. ¿Se acuerdan? Habíamos visto el conversor escalera, por ejemplo, como no integrador, y habíamos esbozado alguna ventaja respecto de los conversores integradores, que lo que hacían justamente era integrar la señal durante un determinado periodo, y si la señal es una señal de frecuencia conocida o múltiplo de frecuencia conocida, si uno la integra en la totalidad de un periodo, lo que está haciendo es consiguiendo que el valor medio de esa señal sea nulo, ¿sí? Entonces, si el valor medio de esta señal es nulo en un determinado tiempo de integración, para recordar la terminología que ya usamos, el voltímetro tiene un conversor de doble rampa que integra durante un cierto tiempo que se corresponde con periodo múltiplo entero del periodo de esta señal, la integral en ese tiempo, en ese periodo, va a ser nula, ¿sí? La integral va a ser 0, entonces lo que va a ver el instrumento va a ser la integral de una señal que esta va a ser nula, y esta, la integral de la señal de continua, es la señal de continua, con lo cual se consigue con el conversor, vamos a ver un poquitito más detalle, digamos, se consigue que al instrumento le llegue solamente como valor medio la integral en un cierto tiempo, y el valor medio va a ser directamente solamente el valor de continuo. Bueno, hay en la bibliografía que pusimos como adicional, digamos, de la materia, en particular, bueno, esto está tratado en la publicación que tenemos de la materia, está tratado en uno de los libros de base de la materia, que es el de Oliver y Cage, que trata bastante en profundidad este tema, pero de todas maneras lo vamos a repasar rápidamente, aunque no es el centro, digamos, de nuestro análisis de hoy, pero sí lo vamos a repasar para tratar de entender cómo es esto de que con un conversor de doble rampa que tiene un cierto tiempo de integración podemos filtrar, podemos eliminar en realidad, porque no es filtrar, sino sacarnos de encima las señales de modo normal que tengan frecuencias que sean múltiplos de la frecuencia de red habitualmente. ¿Por qué? Porque habitualmente las señales que aparecen acá, ya también lo hemos comentado, las señales que aparecen acá en serie con la señal a medir, que ahora estamos suponiendo que es una continua, las señales que aparecen en serie, estamos suponiendo que es una continua justamente para ver cómo se trata señales de distinta naturaleza. Ya dijimos que si las dos son de continua, el instrumento no puede eliminarla, ¿no es cierto? No puede darse cuenta. Entonces, estamos pensando qué pasa con señales que no son de continua, señal de alterna, y estamos pensando en particular que estas señales de modo normal habitualmente tienen frecuencias que son o la frecuencia de red, para nosotros los 50 Hz, o múltiplos enteros de esa frecuencia de 50 Hz, con lo cual la integral en un periodo de 50 Hz o en un tiempo que involucre varios periodos de 50 Hz va a traer sus ventajas respecto de la eliminación de esa señal o la atenuación de esa señal. Entonces, supongamos en principio que no conocemos la frecuencia, pero vamos a suponer que la señal, como dijimos, de modo normal es una señal sinusoidal. La expresión que grafica esa señal es esta, y si hacemos la integral de la señal en un tiempo determinado t, ¿sí? Un tiempo t grande, fíjense que hacemos la integral, no importa desde dónde arrancamos, es decir, tenemos una sinusoide de una frecuencia que Profe, todavía no dijimos. perdón, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí, yo estoy viendo solamente la pantalla del PowerPoint, digamos, el programa, no estoy viendo la presentación en pantalla completa. No sé si alguien más o soy yo solo. ¿Estás viendo Sí, estaba por decir lo mismo. Sí. A ver. O sea, estamos claro, estamos en el programa del Power. ¿Acá? No estamos. Espera. Vamos a ver. Al paso de Filmina. Ahí está. Presentar ahora una ventana. Vamos a elegir la ventana. Ahora sí. Ahí ¿Ahora está se ve bien. la filmina completa? Sí, sí, ahora sí. Sí, sí, ahí Bueno, está. gracias, che. Si no me avisan, no. Bueno, No, listo. no, Igual vos se no me veía había un dado poco más cuenta chica, hasta recién. digamos. Se veía igual, Claro, pero se veía un poco más chica. Claro. claro. Bien, gracias. Bueno, seguimos entonces. Entonces, suponemos que tenemos una señal, no dijimos todavía qué frecuencia, sabemos que estamos apuntando, como dijimos, a las frecuencias que están relacionadas con la frecuencia de red, pero por ahora tratémoslo en forma general, y tenemos una señal sinusoidal de una dada frecuencia y la integramos durante un cierto tiempo t grande, durante un
periodo, o un tiempo t que habitualmente se entiende como periodo, pero que todavía va a tener que ver evidentemente con el periodo, pero que todavía no hemos relacionado este periodo con la frecuencia. Entonces, la integral de esa señal da un cierto valor medio, ¿sí? ¿Por qué todavía tenemos posibilidad de que dé un cierto valor medio? Porque no sabemos si este t tiene relación, o vamos a ver qué pasa cuando variamos este t mayúscula, ¿no es cierto? Cuando variamos este t mayúscula, por ahora no dijimos que este t mayúscula sea el periodo de esta frecuencia. Absolutamente. Entonces, acá podemos pensar, si este t no coincide con el periodo de la señal, o un múltiplo entero del periodo de la señal, esta integral no tiene por qué dar 0, ¿sí? Eso está claro. Es decir, estamos integrando durante un tiempo t mayúscula, que no necesariamente tiene que coincidir con un múltiplo entero de los periodos de la señal que estamos analizando, con lo cual el valor medio podría ser distinto de 0, ¿sí? Ya se puede imaginar uno que si este t coincide con el periodo de la señal, o con un múltiplo entero del periodo de la señal, este valor medio, ya lo habíamos anticipado, va a dar 0, ¿sí? Pero todavía no dijimos cuánto vale t, ¿sí? Justamente una de las ventajas de los integradores va a ser que este t coincida con un múltiplo entero de periodos de la señal de frecuencia que están molestando, ¿no? Pero por ahora este valor medio puede ser distinto de 0. Bueno, nada, trabajar sobre la ecuación, esto les queda a ustedes como para que lo puedan ver, tratar. Llegamos a una ecuación como esta, si resolvemos el valor medio integrando entre un tiempo t0 cualquiera y t0 más t, que es un t mayúscula cualquiera también todavía. Entonces, se puede llegar a una expresión como esta, todavía, es decir, donde este valor medio no tiene por qué ser nulo, porque no tiene por qué haber una correspondencia entre la frecuencia y el periodo, como dijimos. Y bueno, queremos hallar, es decir, fíjense que si volvemos un poquitito para atrás, lo que estamos tratando de ver es cuál es el valor medio de esta señal durante un cierto tiempo t mayúscula, que va a ser el tiempo de integración de este conversor de ahorro de rampa. Estamos analizando esta segunda alternativa, este conversor integrador, pero en principio podría ser un sigma delta, pero bueno, estamos pensando en un doble rampa, que es el que hemos analizado más en detalle. Entonces, estamos viendo a ver qué pasa en el periodo de integración de este instrumento. ¿Qué valor medio tiene esta señal? ¿Por qué me interesa ese valor? Y justamente porque el tiempo de integración de este conversor o de este voltímetro, que tiene el conversor que tiene este voltímetro, cuando haga la integral va a dar el valor medio, la indicación que va a tener va a ser el valor medio de esta señal más el valor medio de esta señal, que es el valor de continua. Entonces el instrumento va a indicar, yo quiero medir U1, pero el instrumento va a indicar el valor medio de U1 más el valor medio de U de modo normal en un determinado tiempo t grande, t mayúscula, que coincidirá con su periodo de integración, ¿sí? Todavía no hablamos, ya lo mencionamos al pasar, digamos, o dijimos que esa será una ventaja, de que ese periodo t de integración, si tiene una correspondencia con la frecuencia de esta señal de modo normal, nos va a traer ventajas, ¿sí? Lo que estamos tratando es demostrar justamente cuáles son esas ventajas. Entonces, por ahora integramos durante un tiempo t mayúscula que se corresponde con el tiempo de integración que tiene este conversor, y entonces al final de la medición lo que vamos a tener es lo que va a indicar el instrumento respecto de la señal de modo normal, más allá de la señal U1, lo que va a indicar el instrumento es el valor medio de la señal de modo normal integrada a lo largo de un periodo t grande que se corresponda con el periodo de integración suyo propio del conversor. Bueno, estamos tratando de hallar cuál es la peor condición. La peor condición es que la señal media de modo normal tenga un valor como este, ¿sí? Si estamos acercándonos, no estamos hablando de continua, pero si nos acercamos a una frecuencia límite muy baja, f tendiendo a 0, estamos hablando de señales alternas, por eso es que lo que estamos tratando es de acercarnos a una señal a la integral, digamos, para una señal que tenga una frecuencia muy baja, cercana a la continua. Llegamos a la conclusión, digamos, de que cuando estamos cercanos a la continua, el valor de esa señal de modo normal, la integral a lo largo del periodo t de integración
del conversor, ese valor da un valor igual a U máximo, ¿sí? Al valor cresta de la señal de alterna que teníamos. Entonces, fíjense que acá, evidentemente, en las cercanías de una frecuencia muy baja, nos estamos acercando a un valor máximo de la señal, del valor medio de la señal de modo normal, ¿sí? Bueno, justamente se define la relación de rechazo de modo normal, que va a ser una relación que van a aparecer como dato en los instrumentos, la relación de rechazo de modo normal como el valor máximo que puede tener la señal de modo normal, que dijimos para frecuencias muy bajas, tendiendo a cero, va a ser el valor máximo de la señal perturbadora o la señal de modo normal, en relación con el valor que puede tener para cualquier otra frecuencia. Esto va a tener la ventaja de que podemos graficar esta relación que hemos definido, la podemos graficar en función de la frecuencia y ver cómo varía esta relación respecto de la frecuencia. Bueno, si llevamos esto, bueno, también suele usarse la definición inversa, ¿no? Como relación de rechazo de modo normal, la inversa de esta ecuación, pero bueno, no importa eso, un detalle. Si lo expresamos en decibeles, entonces, lo que tenemos es una curva que posiblemente ustedes ya hayan visto en alguna de la bibliografía, y es que esta relación de rechazo de modo normal varía con la frecuencia o con el logaritmo de la frecuencia, porque lo hemos puesto en escala logarítmica que es lo habitual como se trata y porque, bueno, tiene la ventaja de ver el esquema de esta manera. Entonces, fíjense que la relación de rechazo de modo normal que acabamos de encontrar, que es la relación entre el peor caso de la señal de modo normal, es decir, para frecuencias cercanas a la continua, que es la que estamos queriendo medir, y una señal de alterna de cualquier otra frecuencia, me da una curva de variación como esta que se muestra en esta gráfica, ¿sí? Donde tiene un máximo esa relación de rechazo de modo normal, es decir, el rechazo es máximo cuando la frecuencia de la señal coincide con la inversa del periodo de integración, ¿sí? Y acá llegamos a lo que ya habíamos anticipado que íbamos a llegar, es decir, si el periodo de integración del conversor analógico digital coincide o es múltiplo entero de la frecuencia de la señal perturbadora, lo que vamos a tener es un rechazo máximo, ¿sí? Es decir, esta relación de rechazo, es decir, la porción de señal perturbadora que va a llegar al instrumento que hace la integral en un cierto tiempo t, en un periodo de integración, la porción de señal que va a llegar al instrumento es extremadamente baja. Despreciable podríamos decir porque cuando las frecuencias coinciden perfectamente con la inversa del periodo de integración, el rechazo de modo normal es infinito, ¿sí? O muy alto. Ya vamos a ver que no va a ser infinito porque hay ciertas pequeñas variaciones que se dan en el entorno de la frecuencia de la señal o del periodo de integración, pero va a ser un rechazo muy alto, ¿sí? Entonces, bueno, acá hay otra curva graficada que también aparece en la bibliografía y que, bueno, es un poquito más linda, digamos. Acá aparece, fíjense que aparece como relación de rechazo de modo serie, ¿sí? Bueno, justamente mantenemos esta nomenclatura para mantener la idea de que cualquiera de las dos identificaciones pueden aparecer en la bibliografía, relación de rechazo de modo serie o relación de rechazo de modo normal. Estamos siempre hablando de señales que se ponen, aunque hablemos de modo normal, señales que están en serie con la señal a medir, que no son la señal a medir, y queremos ver qué posibilidad tiene el instrumento de rechazar, de no medir o de medir lo menos posible esas señales perturbadoras que molestan, no son las señales que quiero medir. Entonces, lo que hace el instrumento, o lo que se consigue con este mecanismo de conversor integrador, es tratar de rechazarlas. Por eso la definición o el nombre que se le da al factor, relación de rechazo de modo normal, ¿no? Porque es la forma que el instrumento rechaza a la señal perturbadora. Bueno, la relación que hemos definido está plasmada siempre, o casi siempre, en las hojas de datos de los instrumentos que vamos a usar habitualmente, en los instrumentos que cualquiera de ustedes puede conseguir. En general aparece como dato, en instrumentos por ahí de más corrientes o de menor calidad puede ser que a veces no aparezcan, pero es un dato que el fabricante debe suministrar y es justamente la relación de rechazo de modo serio, de modo normal, del instrumento
para un uso determinado. Bueno, la relación se define de esta manera. ¿Se está conectando alguien? A ver. No. ¿Se ve la pantalla completa ahí? Sí. Sí, sí, está bien. Bueno, Sí. perfecto. Entonces, la relación de rechazo de modo normal, que va a ser un dato, después vamos a ver cómo se usa a través de algún ejemplo, no se preocupen, pero la relación de rechazo de modo normal que aparece en la hoja de datos del instrumento responde a esta definición, digamos, que para hallar cuál es la fracción de esa señal que ve el aparato, es decir, cuando planteamos este circuito, vamos a ir un poquito atrás, lo que está definiendo la relación de rechazo de modo normal es qué parte de esta señal, qué fracción de esta señal ve el instrumento o mide el instrumento junto con la señal a medir, ¿sí? Entonces el instrumento va a medir esta señal más una señal adicional o una fracción de esta señal de modo normal, dado que va a rechazar una parte, definido a través de, o conseguido el valor a través de la relación de rechazo de modo normal, es decir, va a rechazar una parte de esta señal del modo normal, no va a poder rechazar toda, la condición real del instrumento no es una condición ideal, no va a rechazar todo, va a rechazar una parte, ¿sí? Entonces el instrumento va a ver la suma de esta señal más una fracción de esta señal. Justamente eso es lo que me permite calcular la relación de rechazo de modo normal que aparece como dato de los instrumentos. Es decir, me permite determinar cuál es la fracción de este valor máximo de la señal de modo normal que llega al aparato, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplito para tratar de graficar esto que vimos hasta acá. Entonces, un pedacito de la hoja de especificaciones del HP 974 se dice, quiero medir una señal que en realidad lo que se pretende medir es la componente continua, es decir, quiero medir una continua de 12 volt que tiene en serie, ¿no? Como el dibujito del circuito que habíamos visto, tiene en serie una señal de 500 milivolts de valor máximo, una señal sinusoidal de 500 milivolts de valor máximo con una frecuencia de 50 Hz. Es decir, es claramente una señal perturbadora que se mete que tiene relación con la señal de 50 Hz de la red. ¿Sí? Esto a veces puede ser porque la fuente sea una fuente dependiente de la red, o porque se meta, pues ya lo vamos a ver más adelante en la materia. Pero lo cierto es que para nosotros la tensión que nos interesa es la tensión de continua, los 12 volts de continua. Estos 0,5 volts de 50 Hz, está tratando de conectarse alguien, acá está. Esta señal de 50 Hz que se está metiendo es una señal no deseada, claramente no deseada. Entonces quiero ver cómo la rechaza el instrumento. Es una señal de modo serie, así que voy a utilizar la relación de rechazo de modo normal, que aparece como dato en la hoja de datos del instrumento, la relación de rechazo de modo normal del instrumento para ver qué parte de esta señal llega a la presentación del instrumento, al display del instrumento, cuando hago la medición de una tensión continua de 12 volts. Es decir, estoy utilizando el instrumento en continua, voy a medir 12 volts, por lo tanto elegiré el alcance de 50 volts, ya sé cómo se usan la exactitud, tiene su impedancia entrada, por ahora no me interesa, porque no estoy analizando errores de inserción, pero bueno, por ahora quiero ver qué parte de esta señal de modo normal genera un ruido que pueda ser molesto o pueda perturbar la medición que tengo que hacer. Bueno, la relación de rechazo de modo normal de este instrumento aparece como 60 decibeles, es decir, 60 decibeles, ya habíamos dicho, suele expresarse en decibeles esta relación de rechazo de modo normal, dice que es mayor de 60 decibeles a 50 o 60 Hz. Y acá conviene hacer un par de aclaraciones, digamos. Acá dice autodetección de la frecuencia fundamental. Habitualmente los instrumentos, sobre todo los instrumentos más modernos, tienen una forma de detectar cuál es la frecuencia fundamental de las señales que aparecen en la entrada, ¿sí? Y en base a eso eligen el periodo de integración. Entonces, nuestros instrumentos van a tener todos un periodo de integración que esté relacionado con la frecuencia de 50 Hz porque van a detectar 50 Hz. Bien, y por otra parte,
En este caso la frecuencia es justamente 50 Hz. Si la frecuencia fuera mayor que 50 Hz, fíjense que la relación de rechazo de modo normal da una cota, ¿sí? Evidentemente ya podemos hacer un análisis más, es decir, la relación de rechazo de modo normal o la parte de la señal de modo normal que aparece en el display del instrumento, que se presenta en el instrumento, es una fracción de la señal que se va a repetir siempre en módulo y signo, siempre que la señal perturbadora sea la misma, ¿sí? Eso ya nos habla, por definición, de un error sistemático. Es decir, hay un error sistemático del cual solo conocemos una cota. ¿Por qué? Porque vamos a poder calcular la cota, porque lo que tenemos es una cota de la relación de rechazo de modo normal. Dice que la relación de rechazo de modo normal es mayor que 60 dB. No sabemos cuánto rechaza, ¿sí? Para 50 Hz. ¿Qué pasa para frecuencias superiores a 50 Hz? Para frecuencias superiores a 50 Hz no tenemos más que recordar esto que mostramos hoy. Es decir, para frecuencias superiores a 50 Hz, pero múltiplo de 50 Hz, el rechazo va a ir en crecimiento, ¿sí? Entonces, lo que dice acá, mayor de 60 dB, vale para los 50 Hz y para todos los armónicos, ¿sí? Porque va a ser mayor todavía, para todos los armónicos de 50 Hz, tal cual habíamos anticipado que iba a pasar. Entonces, de acuerdo a la definición que habíamos mostrado en la diapositiva anterior, lo que podemos calcular es cuál es la fracción de esta señal de modo normal, de este valor máximo de la señal de modo normal, ¿sí? El valor máximo para nosotros es 500 milivolts, qué fracción de esa señal va a llegar al display del aparato y se va a sumar a la señal de 12 volts, sumar o restar, ¿no? Porque no sabemos en realidad qué es lo que va a pasar. Sabemos que es un error sistemático, que se repite en módulo y signo, pero lo único que podemos poner es una cota. Entonces, de acuerdo a la definición, esta definición es mayor que 60 dB. Con lo cual, de acá, sabiendo cuál es el valor máximo, que es 500 milivolts, podemos calcular la fracción vista por el aparato, como hacemos acá. Acá está el dibujito del circuito. Hemos supuesto que esta es despreciable para evitar tener que considerar en este caso particular el error de inserción. Vamos a ir calculando de un error por vez para no mezclar. Y entonces, de acuerdo a lo que vimos recién, el valor máximo de la señal mayor que 60 dB implica una relación de 1000 o mayor que 1000, con lo cual, si tenemos los 500 milivolts o los 0,5 de volt el valor máximo de la señal de modo normal, podemos calcular, evidentemente, la fracción vista por el aparato, que va a ser menor que 0,5 milivolts. Bueno, menor que 0,5 milivolts, esto es mucho, es poco. Siempre este error sistemático del cual tenemos una cota, así que tampoco podemos, cuando hablábamos de errores sistemáticos, ya nos ha pasado en otras oportunidades, si podemos lo desafectamos, ¿no? Como hicimos con el método de voltímetro y amperímetro, por ejemplo. En este caso no podemos desafectarlo porque conocemos solamente este dato del instrumento, es decir, que el rechazo es mayor que 60 dB. No sabemos exactamente cuánto rechaza para esta frecuencia en particular. Y eso nos va a pasar con todos los instrumentos. Entonces, si bien es un error sistemático, lo vamos a tratar como con los datos que tenemos, es decir, con un valor determinado máximo. Entonces, tenemos una cota de ese error sistemático, ese error que introduce la señal de modo normal. Dijimos, ese era nuestro principal objetivo. Sabemos que hay una señal perturbadora, sabemos que no la queremos medir, y entonces lo que pretendemos es que este instrumento, esa señal, no la vea o vea lo menos posible. Para el caso particular del instrumento que elegimos, de los 500 milivolts va a haber como máximo 0,5 milivolts. Entonces, es un error, como dijimos, sistemático. ¿Con qué lo vamos a comparar? Y como siempre, con los errores propios del instrumento, ¿sí? Porque el instrumento, una vez elegido, también podemos cambiar de instrumento, con lo cual las consideraciones cambiarán, porque también podrá cambiar el rechazo de modo serie del nuevo instrumento que elijamos. Pero para este instrumento, el menor error que podemos cometer es el error propio del instrumento, para el mejor alcance que podamos elegir. Entonces, para el mejor alcance que podamos elegir, podemos calcular, de acuerdo al dato que habíamos puesto acá, ¿sí? 0,05% del valor medido más 2 dígitos en el alcance de 50 volt, porque vamos a medir 12 volt de continua, con una resolución de 1 milivolt. La expresión, que a esta altura ya ustedes la dominan sin problema, me permite determinar un error de 8 milivolt, ¿sí? 8 milivolt, que en principio este error de medición del instrumento 8 milivolts es mucho mayor que los 0,5 milivolts que corresponden al error debido a la señal de modo normal. Si este error de la señal de modo normal es despreciable frente al error del instrumento, el valor final lo expreso directamente de acuerdo
a la exactitud del instrumento y este no entra en consideración. Dentro de un rato vamos a hacer un ejemplo donde sí entre en consideración para ver, pero acá es simplemente este ejemplo inicial para poder graficar cómo una señal de modo normal afecta a una medición o puede afectar a una medición y cómo hacemos para determinar cuánto afecta o cuánto no afecta en función de los datos del instrumento. Bueno, nada, preguntas sobre esto, sobre las señales de modo normal, relación de rechazo, cómo lo especifica el instrumento, cómo lo calculamos, ¿alguna duda de los pasos que hemos dado? No, hasta el momento no. Bueno, ¿está bien entonces? ¿Quedó claro? Después vamos a seguir haciendo algún ejemplo más, pero... Bueno, si tienen alguna pregunta volvemos, todavía tenemos bastante tiempo. Bueno, vamos entonces ahora con otras de las señales. Nos olvidamos de las señales de modo serie y vamos a pensar en otras señales que suelen perturbar a la medición. Dejamos las señales de modo serie, después las vamos a volver a retomar a todas juntas, pero por ahora vamos de a una por vez. Vamos a las señales de modo común. ¿Qué es una señal de modo común? Bueno, la señal de modo común tiene un esquema, o se puede mostrar, digamos, en un esquema como este, bien simplificado, donde lo que queremos medir es esta señal. Una señal que llamamos acá de modo diferencial, puede ser continua, puede ser de alterna. ¿Sí? Sin embargo, hay una señal de modo común, es decir, ¿por qué se llama de modo común? Bueno, justamente porque esta señal afecta a ambos bornes del instrumento en forma común. ¿Sí? Es decir, todo el potencial de los dos bornes del instrumento están sometidos, ambos, a esta misma señal. Acá están sometidos a una diferencia de tensiones que tiene que ver con la señal de modo diferencial, que sería la señal que queremos medir, ¿no? Después acá adentro podrá haber señales de modo normal, que la vamos a tratar como vimos recién, pero por ahora pensemos que no hay señales de modo normal, que hay solamente señales de modo diferencial, y que la señal de las que estamos considerando ahora son las señales de modo común. Entonces, bueno, el instrumento, nosotros pensaríamos en principio que es insensible a esto, pero la realidad es que si uno plantea un circuito equivalente, vamos a ver que el instrumento no necesariamente va a depender de las impedancias que aparezcan en juego, pero no necesariamente es insensible totalmente o no le llegan excitaciones que tienen que ver con las señales de modo común. Entonces, el esquema de circuito, el análisis, para hacer un análisis mejor, digamos, hacemos un esquema de circuito un poco más completo, donde acá tenemos el instrumento, el borne alto y el borne bajo del instrumento, con su impedancia de entrada. En principio, si estamos hablando en continua, será su resistencia, esa famosa de 10 megahms más o menos, en su modo como voltímetro. Si es en alterna, el instrumento también tendrá una capacidad de entrada. Pero a su vez, dependiendo de la disposición física de las conexiones, de dónde esté apoyado el instrumento, cómo esté conectado, respecto de una tierra de referencia, en forma general, lo que tenemos es algo así. Es decir, tenemos 1 y U2 como señales de modo diferencial. En principio podrían ser las dos las que quiero medir. Podría ser U1 y esta una señal de modo normal a rechazar. No importa, estas están en el lazo de medición este que pusimos acá, ¿sí? Son señales que se aplican en modo diferencial, es decir, se aplican como diferencia a ambos bornes, el borne alto y el borne bajo. En cambio, esta señal es una señal de modo común, cuyo potencial juega un rol similar a ambas señales, y si uno analiza cada una de estas mallas, bueno, va a depender qué parte de esta señal se ve reflejada en la entrada en función de las relaciones de estas impedancias, ¿sí? Porque si uno empieza a cerrar corrientes, se empieza a analizar los potenciales a través de las corrientes que se generan en cada una de estas mallas, podría llegar justamente a determinar qué parte de esta señal, y ahí es donde viene la señal de modo común, que no es la señal que quiero medir y por lo tanto tendré que evaluar qué parte de esta señal llega acá y se suma o se resta a la señal que quiero medir modificándola indeseadamente. Es decir, estas señales de modo común van a generar otra vez una medición diferente de la medición del valor verdadero que estoy pretendiendo determinar, que en principio es el de la señal de modo diferencial. Entonces, para tener una idea, para poder analizar un poquitito el circuito, vamos a ver cuáles son valores típicos de estas impedancias. Las impedancias de entrada del instrumento, algo ya vimos,
el valor de la capacidad está en el orden de algunas decenas de picofaradios. Esto está puesto como digamos, tómenlo como valores típicos. Por supuesto que no todos, de ninguna manera, no todos los instrumentos en su modo voltímetro tienen estas impedancias, ¿sí? Estamos pensando en modo voltímetro, obviamente. Valores típicos pueden ser estos, los 10 megohm ya los habíamos visto, los 50 picofaradios aparecen como dato de los instrumentos, aunque todavía no lo habíamos puesto de manifiesto, o suelen aparecer como dato del instrumento. La impedancia Z3, vamos a Z3, esta impedancia entre el borne alto del instrumento y tierra, tiene valores extremadamente altos, mucho más altos que la impedancia propia de entrada del instrumento. Esto se da justamente por una cuestión constructiva del instrumento. Ya habíamos dicho que estamos pensando en un instrumento que está en su función de voltímetro, con lo cual va a haber un conversor analógico digital, cuya impedancia de entrada, ya habíamos dicho, mide en principio valores muy bajos y tiene una impedancia de entrada muy alta, ¿sí? Y la forma constructiva de los instrumentos, la forma en que está implementado el instrumento, con su conversor incluido, hace que la impedancia entre el borne alto y tierra, o sea, cuando hablamos de tierra supongamos que el instrumento, si es un instrumento que no tiene una carcasa de material conductor, lo apoyamos sobre un plano de tierra, es decir, entre el borne alto y el primer plano de tierra que aparezca más cercano al instrumento, ¿sí? Bueno, esa impedancia es una impedancia extremadamente más alta que esta, que la impedancia de entrada del instrumento, y por último la impedancia entre el borne bajo y tierra, que suele ser más grande que la impedancia de entrada del instrumento, pero que de ninguna manera digamos que es bastante más chica que la impedancia respecto del borne alto, ¿eh? Ya de vuelta, por una cuestión de implementación constructiva del instrumento, se dan relaciones de impedancia de estas que no viene al caso para nosotros analizar cómo es la forma constructiva, por qué se llega a esto, pero sí es bueno, digamos, sería bueno tener en mente estos valores, o necesitamos tener en mente estos valores para hacer el análisis de cómo las señales de modo común afectan a la señal a medir, o qué parte de la señal de modo común llega a la presentación del instrumento cuando nosotros pretendemos que no llegue nada, ¿no? Bueno, si volvemos a dibujar el circuito ahora y vamos a analizar qué parte de la señal de modo común llega a los bornes del instrumento, es decir, qué parte de la señal de modo común se convierte en señal de modo diferencial. Entonces lo que hemos hecho es cortocircuitar la señal, en principio las señales a medir, o la señal a medir, ¿sí? Entonces cortocircuitamos esta señal, eliminamos esta fuente, y nos queda solamente la señal de modo común, una señal indeseada, pero que la tenemos, sabemos que está presente, o puede estar presente. Entonces, queremos saber qué parte de esta señal llega a los bornes del instrumento. Bueno, para eso, ahora que conocemos cuáles son los valores aproximados de estas impedancias, podemos hacer un análisis de este circuito y tratar de llegar a alguna conclusión. Bueno, en principio, en general, por eso está marcado en rojo, se desprecia la contribución de la señal que aparece en R1. Fíjense que si analizamos esta malla, la señal que ve el aparato, la tensión que va a ver el aparato, va a ser la tensión proporcional a la caída de tensión en R1 más la caída de tensión en R2. ¿Sí? Es decir, si uno se fija para allá qué es lo que ve el instrumento va a ver en este circuito que tenemos en esta malla, va a ver la caída de tensión en R1 más la caída de tensión en R2. Entonces, ¿cómo aparece en la caída de tensión en R1 debido a la señal de modo común? Bueno, debido a esta corriente I1, ¿sí? La corriente I1 que en principio se cerrará por acá o se cerrará por acá. Y aparece I2 en esta malla, que es la corriente que se cerrará por esta impedancia, que es la del borne low respecto de tierra. Entonces, dados los valores característicos de las impedancias que pusimos recién y que son típicas de cualquier instrumento digital en su modo de voltímetro, lo que vamos a suponer es que esta corriente I1 es despreciable frente a I2, que la caída de tensión en R1 por lo tanto es despreciable, y entonces la señal de modo
o la porción de la señal de modo común que va a llegar a este instrumento es la señal de modo diferencial que corresponde a la caída de tensión en R2. ¿Sí? Es decir, cuando tenemos una señal de modo común, se produce una circulación de corriente por esta malla, indeseada obviamente, porque es indeseada la señal de modo común, se produce una circulación de corriente por acá que genera una caída de tensión en R2 y esa tensión en R2 es la que va a medir el instrumento. Entonces, esa será la fracción de la señal de modo común que llega al instrumento. Y la que medirá el instrumento dependiendo de la función en la que esté, en función continua o medición de alterna, y dependiendo de la característica de esta señal, qué parte de la señal de modo común verá el instrumento dependerá de qué parte de la señal cae en R2. Obviamente ya podemos imaginar que si, o en forma ideal por lo menos, si R2 es nula, ¿sí? Y R1 es nula, la señal de modo común no tiene forma de llegar a la presentación del instrumento. Entonces es como que la señal de modo común no perturbaría la señal a medir. ¿Sí? Estamos pensando en que esto tiene que tener un valor distinto de 0, tanto R1 como R2. Que va a ser el caso que analicemos y el caso donde tiene sentido hablar de la señal de modo común. Si esto fuera 0, no tendría sentido hablar de las señales de modo común que perturban la medición porque no la perturbarían, por lo menos idealmente. Bueno, entonces, la fracción de la señal de modo común que llega al instrumento es la caída de tensión en R2. Si eso es así, podemos definir ahora otra relación de rechazo de modo común, que también va a aparecer como dato en el instrumento, y que va a ser la relación entre la señal de modo común y la porción de la señal de modo común que cae en R2. ¿Sí? Es decir, la relación de rechazo de modo común la vamos a definir como el valor de la señal de modo común en relación con la fracción de esa señal que es la que cae en R2. ¿Está bien? Bueno, así definimos una relación de rechazo de modo común, como definimos en su momento la relación de rechazo de modo normal. Acá lo hacemos en relación a las impedancias, hemos hecho algunos calculitos. Para algún ejemplo, cuando R2 vale 1 kΩ, vamos a ver que 1 kΩ es un valor preferido para las especificaciones del instrumento, por eso estamos utilizando 1 kΩ por ahora solamente. Bueno, con los valores típicos que dimos de las resistencias R4 y bueno, ahora le asignamos un valor de la resistencia R4 y ahora le asignamos un valor R1, tenemos que la relación de rechazo de modo común para este caso sería en continua de 50 Hz. De 120 dB, perdón, no sé por qué dije 50 Hz. Estaba pensando en que esto es en continua y bueno, podemos analizar qué pasa para 50 Hz, que es lo que viene ahora. Si consideramos los valores típicos que hemos asignado o que le hemos dado a las impedancias constructivas del instrumento, llegamos a una ecuación como esta, un valor como este, y decimos que el rechazo de modo común para 50 Hz, para esta relación de impedancias, va a ser 60 dB y para era 120 dB para continua. En realidad, cuando queremos hacer los cálculos, esto es para tratar de poner en números las ecuaciones que hemos planteado y además los valores típicos que hemos mencionado. ¿Sí? Cuando pretendemos determinar cuál es la fracción de la señal de modo común que ve el aparato, que llega al aparato, lo que hacemos es uso de la definición de la relación de rechazo de modo común y de los valores que nos da el fabricante como dato. Bueno, acá es el ejemplo típico de la señal de modo común, es el ejemplo de un puente, ¿no? De un esquema puente. Si uno hace un equivalente Thevenin de este puente, el voltímetro está viendo la tensión diferencial, es decir, la tensión entre A y B, pero además el instrumento queda conectado a una tensión que si todas las resistencias son iguales es la mitad de la tensión de fuente. ¿Sí? Entonces, parte de esta señal de modo común puede llegar al voltímetro a través de la caída de tensión en esta resistencia. ¿Sí? Con lo cual el instrumento estará midiendo la tensión de modo diferencial más una caída acá. ¿Sí? Si está midiendo la tensión de modo diferencial más una caída acá, la caída en esta resistencia es indeseada, es decir, será otra vez un error sistemático que si lo pudiéramos calcular exactamente lo podríamos desafectar. Lo que pasa habitualmente es que no sabemos exactamente cuánto vale, entonces lo tendremos que considerar como un error límite más y ver cómo lo tratamos en función del valor que tenga.
Pero bueno, esto es simplemente para ilustrar un ejemplo típico en el que puede aparecer una señal de modo común. Entonces, ¿cómo se define en un instrumento, cómo se especifica en un instrumento cualquiera, en un voltímetro como los que vimos? Ahora vamos a ver la hoja de datos de vuelta. Cualquier instrumento de los que estamos utilizando, el rechazo de modo común, o la relación de rechazo de modo común. El rechazo de modo común del instrumento en general está expresado en dB. La definición, otra vez, tiene que ver con lo que habíamos visto en alguna ecuación anterior, el valor máximo de la señal de modo común. Ahora entendido el valor máximo como no el pico, sino el máximo valor que puede tomar la señal de modo común, y la relación de ese valor con la fracción vista por el aparato. Es decir, el fabricante nos dará una dada relación de rechazo de modo común, y nosotros, en función de la señal de modo común que tengamos, podemos calcular la fracción vista o la fracción que le llega al instrumento. Claro, acá es un poco diferente a lo que, o bastante diferente de lo que vimos cuando tratamos las señales de modo normal, ¿sí? O de modo serie. ¿Por qué? Porque acá dependemos, es decir, la fracción que le llega al aparato depende de esta resistencia R2 de acuerdo a lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Entonces, el fabricante, además de dar la relación de rechazo de modo común, ¿sí? Para lo cual el fabricante puede hacer una prueba con un circuito similar, o se hace una prueba similar, lo van a hacer ustedes, o lo van a ver ustedes hecho en el laboratorio, a lo que hicimos recién cuando planteamos el circuito inicial. Es decir, ponemos en cortocircuito los bornes de entrada del instrumento, ¿sí? La fuente que queremos medir, y vemos qué indica el instrumento cuando esto está en cortocircuito. Es decir, lo que indica el instrumento va a ser la parte de esta señal de modo común que le llega, que es la caída en R2. Entonces, esa verificación del instrumento se hace para un determinado valor de R2. Lo habitual, bueno, esto viene de hace mucho tiempo, que se ha especificado así, porque bueno, son valores más o menos típicos, o valor más o menos típico que representa una gran cantidad de casos de circuitos equivalentes donde se usan los instrumentos, pero más que nada porque se estableció como valor para que sea comparativo en distintos instrumentos, y depende del caso en el que lo vayamos a usar. La relación de desbalance de R2, es decir, el valor de R2, es de 1 kΩ. Es decir, el fabricante hace una prueba, o podemos hacer nosotros la prueba, con esto en cortocircuito, una señal de modo común y una resistencia R2 colocada ad hoc de 1 kΩ. Bueno, en esas condiciones, dada una señal aplicada de modo común, ¿cuál es la fracción de esa señal que ve el instrumento? Ese sería el donde R1 directamente no se considera o se puede poner en 0. Y se habla de resistencia de desbalance porque se considera que R1 es igual a 0 y el circuito, digamos, de entrada está desbalanceado, donde solamente tenemos resistencia en el borne bajo del instrumento, resistencia de entrada colocada o fuera del instrumento, colocada en el borne bajo del instrumento solamente, y como que la entrada estaría desbalanceada. Por eso lo habitual es escuchar o leer en la bibliografía que se habla de 1 kΩ de desbalance en el borne low o en el borne bajo. Es decir, la especificación de la relación de rechazo de modo común en cualquier instrumento debe ir acompañado por este valor. ¿En qué condiciones se hizo la calibración? Porque dependiendo del valor que tenga R2, va a cambiar la fracción vista por el aparato, ¿sí? Si vamos a este circuito que habíamos dibujado acá, es fácil ver que esta corriente I2 está determinada básicamente por esta impedancia. Esta impedancia es mucho más grande, ahora que sabemos que R2 vale del orden de algún kΩ. Esta corriente I2 va a estar determinada básicamente por esto. Entonces, si cambiamos R2, si es 1 kΩ, 2 kΩ, 500 ohm, la corriente I2 no cambia, ¿sí? No cambia porque, o prácticamente no cambia. ¿Por qué? Porque está definida, en esta malla, está definida por esta impedancia, ¿sí? Está definida por esta impedancia. Entonces, lo que sí va a cambiar si cambio R2 es la fracción que ve el aparato, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante la especificación cuando el fabricante da la relación de rechazo de modo común de un determinado aparato, que diga para qué valor de R2, para qué valor de resistencia de desbalance, y en qué lugar está, normalmente en el borne low, está dada esta especificación de relación de rechazo de modo común. Entonces, vamos otra vez a un ejemplo bien sencillo para tratar de ilustrar este concepto. Tenemos una señal a medir de 50 Hz, ¿sí? Es esta señal que tenemos acá, una señal raíz de 2 por 220, es decir, la señal de red, 220 volt por raíz de 2. Y
un instrumento, el HP 974, que está empleado como instrumento, por supuesto, es un instrumento de valor eficaz verdadero y está ajustado para medir tensión alterna. Pero bueno, vete aquí que el circuito en el que estamos midiendo sabemos que tiene una señal de modo común de 5 volt. Una señal de modo común de 5 volt con una frecuencia del orden de los 50 Hz o múltiplo de 50 Hz. 5 volt estamos hablando de valor eficaz, ¿no es cierto? Bueno, el valor eficaz medido, se hizo una medición en estas condiciones, se hizo una medición con el instrumento, el valor eficaz medido es 220,65 volt. Entonces, vamos a la hoja de datos del instrumento en su modo de medición de tensión alterna, que es donde están utilizando el instrumento, donde se utilizó el instrumento para hacer esta medición que daba 220 y pico de volt. No vamos a volver sobre los datos que ya hemos analizado, pero sí, si estamos midiendo 220 volt o aproximadamente 220 volt, evidentemente el instrumento está utilizado en este rango, en el rango de 500 volt. Ya algo habíamos comentado el otro día, pero la exactitud que vamos a considerar es esta. Si bien acá, ya lo habíamos comentado creo el otro día, tenemos una incongruencia de la tabla porque dice que hasta 50 Hz tiene este error y de 50 Hz en adelante, pero no dice si para 50 Hz hay que usar este error o este error. Bueno, sabemos nosotros, y por eso se los decimos, que el instrumento, como está pensado para ser utilizado a 50 o 60 Hz, la exactitud a tomar en cuenta cuando tenemos 50 Hz o más, es esta exactitud. Entonces, vamos a medir 220 volt, estamos en el rango de 500 volt y tenemos un error de 0,5% más 30 dígitos. Hasta ahora, todos datos conocidos, la impedancia de entrada del instrumento, que por ahora no nos interesa, también es dato. Bueno, algunas aclaraciones sobre los rangos y demás que ya habíamos visto el otro día, el factor de cresta, el tiempo de respuesta y demás, pero vamos al dato que nos interesa a nosotros ahora, que es la relación de rechazo de modo común. El instrumento tiene una relación de rechazo de modo común que dice que es mayor que 60 dB, y fíjense que acá aparece el dato, 1 kΩ de desbalance en el borne low. No lo dice, pero siempre el desbalance por lo que habíamos mencionado, que la corriente fundamentalmente va por la malla que habíamos visto en la parte inferior del circuito, el kΩ de desbalance es en el borne low. Entonces, el instrumento tiene una relación de rechazo de modo común de 60 dB para continua a 60 Hz. ¿Sí? Es decir, desde continua hasta 60 Hz, es decir, si tenemos señales perturbadoras, señales de modo común que tengan desde continua a 60 Hz, también no lo dice acá, pero se los digo y se corresponde con lo que ya vimos para las señales de modo normal. Para cualquier señal de frecuencia superior a 50 o 60 Hz que tenga una frecuencia superior a esa, el rechazo va a ser o mejor. Pero bueno, para nosotros por ahora nos interesa el rechazo de la señal que habíamos visto que teníamos acá en el ejemplo, que era una señal de 50 Hz. Entonces, la relación de rechazo de modo común del aparato dice otra vez, pone un máximo, sabemos que es un error sistemático, porque sale del circuito ese que analizamos, pero bueno, no tenemos forma de determinar exactamente cuánto vale, solamente tenemos una cota, y esa cota son los 60 dB que me dice el fabricante, que me da como dato el fabricante. Entonces tenemos los 60 dB como dato de la relación de rechazo de modo común. Entonces vamos a plantear la ecuación como lo hicimos hoy. Analizamos cuánto vale el error del instrumento desde el punto de vista de su exactitud. Ya vimos la Una ecuación. consulta, profesor. Sí, cómo no. Nosotros estamos por analizar para 50 Hz, ¿no? Y ahí en el ¿Cómo? instrumento decía para 50 Hz nosotros estamos para analizar, ¿no? Exactamente. El ejemplo que nos estamos poniendo es de 50 Hz. Sí, ahí en la hoja de... En la perdón. hoja de datos dice desde continua hasta 60 Hz. Es decir, los 50 Hz Hasta. están incluidos. Perdón. Perfecto, Hasta perfecto. 60 Hz. Sí, Claro. perfecto. Gracias igual por la pregunta, está buena, porque puede ser duda para otros también. A 50 Hz, y lo que yo les estaba anticipando es que no solo a 50 o 60 Hz, sino cualquier frecuencia superior, múltiplo de 50 o 60 Hz, el rechazo va a ser mayor que este. ¿Sí? Pero bueno, para nosotros ahora nos interesa los 50 Hz. Como esto va de continua a 60, queda involucrado los 60 Hz. Entonces, bueno, calculamos el error del instrumento para la medición, como lo hemos hecho hasta ahora, 0,5% del valor medido más 30 dígitos. El error del instrumento es 1,4 volt. Vamos a ver cómo contribuye, qué fracción de la señal de modo común llega a los bornes del instrumento, es decir, qué parte de la señal de modo común, que va a ser una señal de error, llega a los bornes del instrumento.
y se suma o se resta a la señal que vamos a medir. Entonces, el efecto de la señal de modo común, decía, el desbalance es 1 kiloohm y por la definición que habíamos planteado antes, es la relación entre el valor máximo de la señal de modo común y la fracción vista de la señal de modo común. Tenemos el valor máximo que dice que el valor máximo era 5 volt, ¿sí? Era un valor eficaz máximo de 5 volt. Y dice que la relación de rechazo de modo común es 60 dB de acuerdo a los datos del fabricante. Entonces podemos a partir de acá calcular para 1 kiloohm de desbalance en el borne low, atención con esto, para 1 kiloohm de desbalance en el borne low, la fracción que le llega al aparato. La fracción que le llega al aparato es menor que 5 milivolt, ¿sí? Es lo que sale de despejar acá, menor que 5 milivolt, con lo cual es despreciable otra vez, para este ejemplo primero sencillo que dijimos que planteamos, es despreciable otra vez frente al error propio del instrumento, con lo cual identificamos que hay una señal de modo común, identificamos cuál es el valor de la fracción vista, es decir, la fracción de esa señal de modo común que llega al instrumento, que se mide junto con la señal realmente de interés a medir, pero podemos determinar que esa fracción que le llega al aparato es despreciable frente al error de medición, con lo cual evidentemente la despreciamos. Y el error o la forma que precisamos el valor final, en función de los valores que nos dieron como medidos, y del error del instrumento, queda como lo venimos haciendo hasta ahora. Es decir, pudimos identificar un error adicional, que es el debido a la señal de modo común, pero determinamos que es despreciable, por lo tanto no lo tenemos en cuenta en la expresión final del resultado. ¿Estamos hasta acá? ¿Me surgió alguna... Sí, ¿alguna duda, alguna pregunta por el circuito? ¿Vieron algo que les ha llamado la atención en el circuito? ¿Los valores de la resistencia son datos que nos dan o es una forma generalizada para expresarnos cómo funciona, más que nada? ¿En cuál circuito? ¿En el circuito? Ese donde tenés las 4 resistencias, ese, ¿En este sí. circuito? No, los datos que les di son datos típicos, característicos. No tenemos los datos reales. Lo único que vamos a tener real es la relación de rechazo de modo común que da el fabricante como dato y para qué desbalance hizo la cuenta, ¿no? Para qué desbalance lo calculó. Esos son los datos que vamos a tener siempre. Y la impedancia de entrada del instrumento. Ok, o sea que nosotros nunca vamos a tener que resolver ese circuito. No, general. salvo en lo que vamos a decir ahora. Fíjense que después vamos a hacer un ejemplo numérico también. Pero fíjense que les preguntaba sobre el circuito, porque justamente acá, el caso, lo dice acá en el párrafo, pero está incluido y no está calculado, el rechazo de modo común que da el fabricante lo da para un desbalance de 1 kiloohm, ¿sí? Es decir, considerando que puso en el borne low una resistencia de 1 kiloohm. Y sin embargo acá tenemos una resistencia de 500 ohm. ¿Qué les parece que puede pasar con esto? O sea, la tensión que va a caer va a ser menor, así que el error que calculamos es el peor caso, ¿no? Claro, eso es lo que va a pasar. Es decir, si acá tuviéramos 1 kiloohm, este valor que calculamos, este valor de 5 milivolt, sería el valor cota. Si lo que tenemos son 500 ohm, es decir, una resistencia menor al kiloohm, como dijimos, la corriente que circula por esta malla queda determinada por la impedancia que hay entre el borne low y tierra, ¿sí? La corriente no cambia. Si lo que cambia es solamente esta resistencia es menor, la caída de tensión acá va a ser menor y la fracción vista por el aparato, entonces, debido a esta señal de modo común, va a ser menor, ¿sí? Entonces, el hecho de tener 500 ohm, si bien no coincide con el kiloohm de dato del fabricante, ¿sí?, me está diciendo que voy a estar en mejores condiciones que esta. Entonces, si en este caso ya era despreciable, con 500 ohm va a ser igual o más despreciable. ¿Se entiende esa idea? Después vamos a volver con alguna cuenta. ¿Pero se entiende el razonamiento? Si no, volvemos. Claro, sí. Entonces el problema estaría si es que la resistencia hubiera sido mayor a 1 kiloohm, ¿no? Exactamente, claro. Si la resistencia hubiera sido de 2 kiloohm, por ejemplo, esto se va al doble. ¿Sí? Este valor se va al doble. Si la resistencia es 2 kiloohm. Dentro de ciertos límites, por eso es que no sabemos cuánto vale la impedancia, exactamente cuánto vale la impedancia entre este borne bajo y tierra, pero sí sabemos que es de miles de megohm, con lo cual, por eso decimos que la corriente está definida por esta impedancia. Por supuesto, dentro de cierto límite de esta resistencia, estamos hablando de 500 ohm, 1000 ohm, 2000, 10 kiloohm, podemos seguir sosteniendo
que la corriente acá está afectada solamente por esta impedancia y no por esta resistencia, ¿sí? Entonces podemos calcular en forma directa, completamente lineal, la caída acá y por lo tanto la fracción vista en función de esta resistencia solamente, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Profe, una consulta. Sí. También en la impedancia que está puesta a tierra entre el borne low y tierra, esa impedancia también es sensible a la frecuencia que estoy midiendo. Estoy en 50 Hz, entonces... Claro, exactamente. La frecuencia tiene una influencia importante, claro que sí. Genial. Bueno, seguimos entonces. Bueno, ahora vamos a introducir un concepto más de rechazo, que es lo que se conoce como rechazo efectivo de modo común. ¿Y a qué se llama rechazo efectivo de modo común? A ver si tengo algún dibujito acá. No, no tengo el dibujito. Bueno, pero vamos a... Bueno, acá está dicho a qué nos referimos cuando decimos rechazo efectivo de modo común, pero estamos pensando en... Vamos a usar este circuito. Estamos pensando en rechazo efectivo cuando estamos midiendo solamente una tensión continua, es decir, no tenemos alterna acá, o esta es una señal de modo normal, estamos midiendo una señal de continua, es decir, el instrumento está ajustado o está seleccionado un rango determinado de medición de tensión continua, y la tensión de modo común, recuerden, es rechazo de modo común efectivo, rechazo efectivo de modo común, cualquiera de los dos vale. Entonces, estamos midiendo tensión continua y la señal perturbadora de modo común es solamente de alterna. Si eso es así, si esta señal de modo común es solamente de alterna, la caída de tensión acá va a ser solamente de alterna, ¿sí? Si la caída de tensión acá es solamente de alterna y este instrumento está predispuesto para medir continua, la alterna esta la va a rechazar nuevamente con su relación de rechazo de modo serie, ¿sí? Es decir, va a haber un rechazo de modo común por la fracción de esta señal de alterna que aparece en R2, la relación de rechazo de modo común, y además va a haber un rechazo de modo serie, porque acá va a haber una señal de alterna que se va a convertir, entonces una fracción de la señal de modo común se convierte en señal de alterna. Entonces el instrumento la vuelve a rechazar como si fuera una señal de modo común, porque estamos midiendo continua y la señal que tenemos acá es de alterna. Es decir, la relación de rechazo efectiva de modo común vale solamente cuando estamos haciendo mediciones de continua y la señal de modo común es de alterna. Estamos acá. ¿Está bien? Es decir, tiene sentido cuando estamos midiendo tensión continua, ¿sí? Acá hemos elegido la parte de la especificación del 974A cuando mide continua, ¿sí? Y cuando la señal perturbadora de continua, de modo común, perdón, es de alterna. Es decir, la señal a medir es de continua, la señal de modo común es de alterna. Entonces aparece una relación de rechazo de modo común efectiva, ¿sí? Relación de rechazo efectiva de modo común. Por supuesto también con el dato de para qué impedancia desbalance, pero en general, si el instrumento tiene una relación de rechazo de modo común, como la que vimos recién para alterna, de 60 dB, en el caso este va a tener una relación de rechazo mayor, ¿sí? Es decir, es como que se suma el rechazo de modo común habitual del instrumento con el rechazo de modo serie del instrumento. Entonces, si tiene 60 dB para uno y 60 dB para el otro, el rechazo efectivo, es decir, midiendo continua con una señal de modo común de alterna, el rechazo efectivo va a ser el doble, 120 dB. No en todos los instrumentos, esto vale aclararlo, no en todos los instrumentos aparece este dato, ¿sí? Por eso es que quería dejar claro que es la suma de los dos rechazos. ¿Por qué? Porque justamente cuando no aparece el dato tendremos que evaluar si en el caso particular de medir continua y la señal de modo común, y que la señal de modo común sea de alterna, aplicar la suma de los rechazos, el de modo común y el de modo normal. En este caso el instrumento tiene la especificación del rechazo efectivo de modo común, con lo cual tenemos el dato, no hace falta hacer ninguna suposición. Si no tuviéramos este dato, utilizaríamos los 60 dB de la relación de rechazo de modo normal y los 60 dB de la relación de rechazo de modo común,
los sumaríamos y así obtendríamos los 120 dB. En este caso, como digo, no hace falta porque el instrumento lo da como dato. Pero bueno, relación de rechazo efectivo solamente válida para una condición de medición y una condición de señal perturbadora de modo común. Señal de modo común de alterna, 50 o 60 Hz o múltiplo de 50 o 60 Hz, y señal a medir de continua. Bueno, ¿estamos hasta acá con los rechazos? Sí. Bueno, vamos a ver un par de características más de los instrumentos. El método de autorrango, muchos seguramente lo conocerán o lo habrán experimentado si han utilizado algún instrumento de medición. La posibilidad de que el instrumento ajuste. Siempre hemos dicho, hay que tratar de medir en las mejores condiciones, es decir, lo más cerca de fondo de escala posible, ¿se acuerdan? Bueno, los instrumentos tienen en general la función de autorrango, es decir, que eligen el mejor alcance dependiendo de la medición que se esté haciendo. Acá hemos puesto un instrumento como el que venimos usando de base, que tiene, es de 3 dígitos y medio, con 2000 cuentas, es decir, que el instrumento puede medir hasta 1000 volt, tiene un alcance de 200 milivolt, después de 2 volt, 20 volt, 200 volt y el máximo de 1000 volt. ¿Sí? El instrumento permite también que uno ajuste manualmente el rango, es decir, tiene la posibilidad, los instrumentos que tienen autorrango tienen la posibilidad que uno desactive el autorrango y ajustar el rango en forma manual. ¿Para qué puede ser ventajoso? Bueno, porque el instrumento en la zona de límite, cuando la tensión que le estamos aplicando está subiendo, inmediatamente cuando supera el límite del rango más bajo con el que inició a medir, pasa al rango siguiente y así siguiendo hasta que encuentra el rango óptimo, ¿no es cierto?, para medir lo más cerca de fondo de escala posible y que no se haya superado el rango. Es decir, si estamos midiendo una tensión de 50 volt, evidentemente el instrumento saltará del rango de 20 volt al de 200 volt y ahí se quedará, porque el mejor rango para medir 50 volt será el de 200 volt, ¿cierto? Si para medir lo más cerca de fondo de escala posible, el instrumento lo hace en forma automática. ¿Qué pasa si la señal está, el valor de la señal a medir está disminuyendo? No se produce un salto inmediato muchas veces, sino que hay cierta demora en el cambio de rango, justamente para evitar que se produzcan transiciones bruscas de la lectura, es decir, estarían cambiando los dígitos del instrumento con mucha velocidad, muy rápido, y podría ocasionar inconveniente. Entonces a veces tiene una cierta inercia o remanencia en el rango superior antes de pasar al rango inferior. Por ejemplo, acá está en 1800 cuentas, dependiendo del rango, el cambio. Así que de todas maneras, esta función, si bien es útil, se usa habitualmente en los instrumentos, a tener en cuenta que a veces cuando estemos midiendo valores que estén en torno o cercanos y variando, cercanos a algún cambio de alcance, puede ser molesto o puede ser inconveniente, y entonces lo que se hace es eliminar la función de autorrango y hacer la medición en forma manual o seleccionar el alcance en forma manual. Bueno, estos son algunas ventajas y desventajas que se las dejo para que las miren, pero bueno, no es más que nada el interés es decir, bueno, los instrumentos tienen autorrango, ¿por qué tengo la posibilidad de eliminar el autorrango? Bueno, porque a veces en casos particulares puede ser que no sea conveniente utilizar el autorrango y elegir el rango en forma manual. Bueno, y después algunas diapositivas que les dejo, vamos a mirarlas, por supuesto, y a hacer algún comentario, pero son datos que me interesa que tengan, no lo vamos a analizar ahora en profundidad, se los dejo para que los miren y bueno, espero consultas en la próxima o cuando les vengan bien, pero sí me interesa dejar algo que ya hemos venido diciendo, hacer hincapié en que es muy importante tratar de leer cuidadosamente las especificaciones de los instrumentos o buscar la información adecuada de la especificación de los instrumentos, ya sea a través del manual del instrumento, ya sea a partir de hojas de datos que hoy es muy fácil conseguir a través de internet, pero bueno, cuando uno va a hacer un instrumento, estar seguro de que conoce realmente las especificaciones del instrumento, porque bueno, ya hemos visto, ¿se acuerdan cuando vimos las especificaciones de exactitud, por ejemplo, que había cierta magnitud de influencia como la temperatura que hacían que el instrumento no mida igual de bien o pueda tener desviaciones si el rango de temperatura no es el rango de uso o el límite de frecuencia de uso? Entonces, detalles que aparecen en el manual y que a simple vista cuando uno agarra el instrumento no lo tiene, pero sí son importantes a la hora de pretender
indicar los resultados de una medición con una exactitud, acotar la exactitud o el error de medición. Y otro detalle, digamos, que es importante aclarar, es que cuando uno toma las especificaciones, por ejemplo, de exactitud de un instrumento, en realidad el fabricante lo que está dando es un error límite que corresponde a una dada población de instrumentos. No es que la calibración se corresponda con o los valores dados correspondan a un dado instrumento. Por eso es que, si bien muchas veces se da el dato como error límite, en realidad lo que se tiene es una evaluación estadística de una dada población de instrumentos que ha sido evaluada al momento de finalizar su fabricación, al momento de ser testeada antes de salir a comercializarlo. ¿Sí? Entonces lo que tenemos, si bien muchas veces los tratamos como errores límite, lo que hay seguramente es una distribución de probabilidad de esas exactitudes. En los instrumentos de mejor calidad o de mejor exactitud suelen aparecer esas incertidumbres de medición o esas exactitudes de medición a partir de justamente evaluaciones estadísticas. Entonces, para instrumentos de mejor calidad o de mejor exactitud, es bastante común que en lugar de encontrarnos con la exactitud expresada en términos de error límite, nos vamos a encontrar con la exactitud del instrumento expresada en términos de distribución de Gauss. ¿Sí? Entonces, lo que va a dar el fabricante es una determinada incertidumbre, acá tenemos 3 fabricantes distintos, una determinada incertidumbre, como lo hemos visto nosotros ya, con un dado factor de cobertura. Entonces, para un dado punto, el instrumento tendrá una incertidumbre de 1,55% con un factor de cobertura 1. Es decir, factor de cobertura 1 quiere decir que el valor verdadero de cualquier medición que hagamos va a haber un 64% de probabilidad de que se encuentre dentro de ese intervalo, determinado por 1,55%. Fíjense que hay otro fabricante que puede decir, bueno, la incertidumbre es mayor, que si uno lee solamente la columna de incertidumbre, pareciera que este instrumento tiene una incertidumbre mayor, pero en realidad si el fabricante me da el dato que me tiene que dar, que es el factor de cobertura, de acuerdo a lo que ya hemos visto cuando tratamos de incertidumbre, en realidad esta incertidumbre de 3,1%, que es mayor a la del 1,55, representa lo mismo. ¿Por qué? Porque como el factor de cobertura es 2, lo que quiere decir es que dentro de este intervalo de incertidumbre, voy a tener un 95% de probabilidad de que se encuentre el valor verdadero, cuando acá solamente tenía el 64% de probabilidad. Y algo similar se puede hacer considerando el factor K de 2,58, donde tengo un 99% de probabilidad. Entonces, no nos quedemos solamente con el dato de incertidumbre que da el fabricante o que dan distintos fabricantes a la hora de comparar instrumentos, por ejemplo. ¿Sí? Tengamos en cuenta, por eso, si bien este es un simple ejemplo, lo que pretende mostrar es que cuando uno va a elegir un instrumento, ya sea que lo quiere comprar o cuando lo quiere usar, pero sobre todo cuando está eligiendo un instrumento para adquirir, bueno, ojo con las hojas de datos de los instrumentos porque no todas no están normalizadas, digamos, la forma en que se dan los datos habitualmente, y entonces no todos los fabricantes los especifican de la misma manera. Por eso es que es tan importante estar atento a la forma y a los datos que aparecen en las hojas de características de los instrumentos, dependiendo de cada fabricante o de cada tipo de instrumento. Simplemente un ejemplo para llamar la atención sobre lo que es importante respecto de las especificaciones de datos de los instrumentos, ¿no? Bueno, y acá algo que grafica algo que ya hemos ido viendo, las especificaciones de la exactitud de un instrumento. Nosotros habitualmente hemos trabajado con instrumentos y seguiremos trabajando con instrumentos que tienen la exactitud expresada en términos de un porcentaje del valor medido más un cierto número de dígitos. No es raro, y van a aparecer algunos instrumentos, que tengan una componente adicional o que eliminen esta componente y tengan solamente esta, donde el error, la exactitud del instrumento está dada también a través de un cierto porcentaje del alcance. Es decir, nosotros estábamos acostumbrados a tener porcentaje de valor medido más un número de dígitos. Bueno, pueden aparecer instrumentos que digan, bueno, un porcentaje de valor medido más un porcentaje del alcance. Fíjense que este porcentaje del alcance es un número fijo una vez elegido el alcance, ¿no? Lo mismo que pasaba con los dígitos. Entonces, este es un número que se mantiene constante con el alcance, lo mismo que y este es una exactitud que varía dentro del mismo alcance, va cambiando, va disminuyendo a medida que nos acercamos
a fondo de escala el error relativo, ¿no? Si lo ponemos en términos de error relativo para que se vea, para que sirva la comparación, bueno, se mantendrá, el error relativo, digamos, tiene un cierto peso determinado para un dado valor medido, que es un valor fijo, y este porcentaje depende del valor que está en la especificación, digamos, que aparece en la especificación nada más. Bueno, nada, esto se los dejo para que le den un vistazo. Algo parecido puede ocurrir con las especificaciones de temperatura, ya lo habíamos mencionado. El instrumento tiene ciertos factores de corrección cuando la temperatura se aleja de la temperatura de referencia para el cual el instrumento está calibrado. Es decir, hay un rango dentro del cual el instrumento está calibrado y se dan las especificaciones de exactitud. Fuera de ese rango muchas veces aparecen términos adicionales que se agregan, que empeoran la exactitud, por supuesto, cuando la temperatura se va de esos rangos, ya sea por abajo o por encima. Esto lo vimos que en algunos de los instrumentos que utilizamos aparecía un factor con esta forma, más o menos, que indica cómo se modifica la exactitud del instrumento cuando se modifica la temperatura respecto de la temperatura, el rango de temperatura de base o garantizado. Nada, bibliografía. Bueno, esto están en las diapositivas porque algunas de estas cosas ya las vimos, pero bueno, si tienen alguna duda, supongo que a esta altura ya habrán visto hojas de datos por su propia cuenta. Si tienen alguna duda respecto de las hojas de datos características de los multímetros típicos que hemos visto, es el momento de preguntarlas. Creo que de lo que aparece acá, más o menos todo ya lo hemos comentado, ¿sí? Pero bueno, me gustaba ponerla como para que tenerla a mano, digamos, si a ustedes les ha surgido alguna duda respecto de las hojas de características de los multímetros que han estado o han empezado a utilizar para los laboratorios y para las prácticas. Así que escucho preguntas si es que las hay. Consulta, en el caso de la resistencia esa de impedancias, ¿en qué caso tengo que usarla? Porque ahí te muestra... ¿Cuál? Ah, no, perdón, ¿Esta? no dije nada. Sí, acá, no, ya está, ya entendí. A partir de 50 volt tengo que usar 10 megaohm, claro, ya está. Exacto, sí. Sí, sí, no había entendido, sí, perdón. Bueno, está bien, bárbaro. Bien, la pregunta. ¿Alguna otra cosa, alguna otra duda que les surja de las especificaciones? Esta que está acá, o si no, la buscamos, la que les haya resultado alguna consulta, alguna duda cuando la leyeron, me dicen, la buscamos y la ponemos acá y la analizamos. Yo tenía una duda con un ejercicio. ¿Con un ejercicio? Sí, trabajo práctico. Ah, bueno, pero eso lo dejamos para el final, digamos. Vamos Ah, a ver está bien. dudas sobre la especificación, porque ahora vamos a hacer algunos ejercicios sobre los temas que vimos hoy. Ah, buenísimo. Era duda más que nada sobre las hojas de datos de los instrumentos. Acá están, van a encontrar en las diapositivas, que bueno, ya lo encontraron porque las publicamos ayer, las hojas de datos de los instrumentos que hemos usado o que estamos usando y también otras hojas de datos de instrumentos. ¿Sí? Pero bueno, eso me interesaba. Bueno, ahora vamos entonces con la resolución de los problemas que hemos puesto como ejemplo. Si les parece bien, hacemos un pequeño intervalo. Cortamos acá la grabación.